Pues comenzamos esta temporada de entrevistas, se lo anunciábamos antes, está con nosotros Conrado Escobar, consejero de Políticas Sociales del Gobierno de La Rioja. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bueno, le hemos invitado a este programa a hablar de esa ley de renta de ciudadanía que entraba en vigor el 5 de septiembre. Ustedes anunciaron que mañana, miércoles, se publicará en el Boletín Oficial de La Rioja ese reglamento que desarrolla la ley, con lo cual podemos decir que todo va en marcha para que los solicitantes puedan recibir esa ayuda. Sí, todo lo que depende directamente, en este caso, del Gobierno, pues está en marcha. Sí que es verdad que ha habido, con independencia de que el reglamento entre en vigor ya, sí que es verdad que tenemos ya ahora mismo 1.500 personas que ya son beneficiarias de la renta de ciudadanía, que son los antiguos perceptores del llamado IMI-IAES, que automáticamente, por aplicación de la ley, pasan a ser ya perceptores de la renta de ciudadanía, y esto supone que todos ellos, por término medio, mejoran su cuantía en su nómina, pues en torno a 30 o 40 euros por término medio cada uno. Pasan a cobrar de 390 a 420. Desde el 5 de septiembre hasta mañana que entra en vigor ese reglamento, ¿ha habido algún problema de información? Ya sabe que la oposición ha criticado que entrara la ley antes que se publicara el reglamento. No sé si han notado ustedes algún problema a la hora de las Este es un proceso, está siendo un proceso ciertamente complicado, porque implica no solamente tener el reglamento aprobado, como ya está, implica que detrás del reglamento o junto con el reglamento se necesita tener la seguridad jurídica de que la norma cumple todos los requisitos, porque si no, luego podríamos originar perjuicios a los solicitantes. Eso significa consejo consultivo, que ha hecho una labor encomiable, la dirección de los servicios jurídicos, intervención, etcétera, etcétera. Todo el proceso de elaboración de un reglamento que, si bien con carácter general es siempre laborioso, en este caso, por la naturaleza de la prestación de la que estamos hablando, hay que ser especialmente delicado en su elaboración. Si a eso le sumamos, como hemos querido, que al igual que la ley, hemos contado con la participación de todo el tercer sector, también en el reglamento, pese a que teníamos un tiempo muy limitado, hemos intentado dar entrada a las alegaciones, recomendaciones desde los grupos de la oposición, todos los grupos parlamentarios. Hemos intentado dar entrada a las sugerencias que nos hacía Cáritas, hemos incorporado también algunas sugerencias que nos habían hecho alguna otra organización, trabajadores sociales. Se ha dado la explicación oportuna. Es posible que alguien pueda sentirse mal informado, pero nosotros hemos hecho, estamos y vamos a seguir haciendo todo lo que está a nuestro alcance para informar. De hecho, la próxima semana, por poner un ejemplo, vamos a tener una sesión de trabajo con todas las trabajadoras sociales, ayuntamiento, junto con las trabajadoras sociales del Gobierno, para explicarles más en profundidad, si cabe, pues cuál es la dinámica, qué se les pide, qué tienen que hacer, que ya lo se había hecho con antelación con la ley, pero ahora, si cabe, con más detalle. Estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance. A los grupos de la oposición y a los colectivos que legítimamente aspiran a que esta renta de ciudadanía, esta ley, este reglamento, en definitiva este modelo de inclusión social, pues cuaje en el mejor de los sentidos en La Rioja, lo que les estamos pidiendo es un mínimo, un ejercicio de cierta responsabilidad y de construcción. Estamos en un proceso de mejora continua, estamos cambiando en beneficio de todos los que lo necesiten un modelo de inclusión social. Vamos a suprimir lo que tradicionalmente era un modelo de beneficencia por un modelo de justicia social con mayúscula, basado en derechos. Un modelo basado en derechos significa que haya que tener unas mínimas pautas de control, de exigencia, para que esos derechos, primero, sean efectivos y para que esos derechos lleguen realmente y se les conceda a aquel que realmente lo necesita. ¿Qué diferencia? Hablaba usted de ese cambio un poco de terminología, de subsidio a derecho. ¿Qué mejoras tiene la renta de ciudadanía respecto a otras rentas de inserción o otras ayudas que el Gobierno de La Rioja ha estado dando hasta ahora? Pues el hecho de que la renta sea un derecho significa que si una persona mantiene sus dificultades, con independencia de la orden que rija, con independencia de cualquier otra cuestión, esa renta, ese subsidio, por decirlo así, se le mantiene mientras subsistan sus dificultades familiares, económicas. Segundo, que esa renta es sensible a las dificultades y a las particularidades de cada familia. No es lo mismo
una persona que se haya encontrado de pronto sin trabajo y que haya agotado todos sus recursos, todo el subsidio, y que al final necesita una ayuda para cubrir lo más digno, lo más elemental, que es su día a día, que una persona que tiene a lo mejor 3 o 4 hijos. La renta, en ese sentido, es sensible con esas circunstancias y le retribuye más a aquella persona o a aquella familia que tiene más cargas familiares. Esta renta también, y es muy importante destacarlo, persigue machaconamente un objetivo, no solamente ayudar al que lo necesita, sino sobre todo y principalmente conseguir emplear a todo el mundo, ¿no? Lo peor que podíamos hacer, si queremos aspirar a un modelo realmente eficaz de inclusión social, es resignarnos a conceder una ayuda y despreocuparnos. No, no es una ayuda a cambio de nada. Es una ayuda, es un derecho, pero también implica un cierto ejercicio de responsabilidad y de obligaciones. Por eso, junto a la ayuda, a la persona, a la medida, en atención a sus circunstancias, se le dice: tienes que seguir un itinerario sociolaboral. Yo creo que esa es quizás lo que marca la diferencia, ¿no?, respecto a cualquier otro recurso en el modelo de inclusión social. Otra de las cosas que ha marcado esta ley, de los que ustedes se sienten orgullosos, así como el resto de grupos parlamentarios, es ese consenso, ¿no?, de una ley que sale con el apoyo de todos los grupos presentes en el Parlamento. Hombre, yo creo que ha habido una iniciativa, no vamos a discutirlo, ha habido una iniciativa, en este caso fue un anuncio del propio presidente del Gobierno, de José Ignacio Ceniceros, que lo planteó en su discurso de investidura. Pero dicho esto, la ley ha supuesto un permanente ejercicio del Parlamento, desde todos los grupos, por incorporar lo mejor de sí mismos y conseguir un texto que no es el texto del Partido Popular, ni es el texto del Partido Socialista, sino que es el texto del Parlamento, que es tanto como decir que es el texto de la sociedad riojana. Por eso, a mí me deja un poquito mal sabor de boca el hecho de que, sabiendo como sabemos que la norma, aunque sea perfeccionable, es una ley consensuada, que es una ley que responde a la unanimidad, que responde a un ejercicio de justicia social de toda la sociedad riojana representada en el Parlamento, a la hora de aplicarla, a la hora de implementarla, pues necesitamos un poco la misma colaboración que hemos tenido para la elaboración de la ley. Lo que no me parece razonable es plantear problemas, plantear dificultades a cambio de nada, ¿no? No, creo que eso, sinceramente, no contribuye y no ayuda realmente a las personas a las que tenemos que ayudar. Entonces, es bueno la ley, es buena la unanimidad, pero yo pediría que ahora mismo, en ese recorrido de implantación de ese nuevo modelo de inclusión social, pediría un ejercicio de colaboración por parte de todos. Lo digo con todo el afecto y como consejero del área social, porque creo que es necesario. Precisamente, si queremos ayudar de verdad, hay que exigir, pero hay que ayudar también a la gente que lo necesita. No sé si manejan ustedes algunos datos de estos primeros días de entrada en vigor de la ley, de solicitudes o personas que han pedido esa renta de ciudadanía. El viernes pasado, la cifra que comentamos, pero esto es un proceso que está abierto, la cifra que dábamos era en torno a 275 las solicitudes que se habían presentado desde la entrada en vigor de la ley, es decir, desde el 5 de septiembre. En números así estimativos, probablemente hoy haya más, ¿eh? Pero claro, no perdemos de vista algo que es capital. Como son derechos, lo que tenemos es que asegurarnos que las solicitudes cumplen los requisitos. No se trata, insisto en esto, no se trata solo de conceder automáticamente la ayuda, eso es lo más cómodo. Lo más fácil siempre es conceder una subvención, un dinero y despreocuparse. Aquí estamos hablando de inclusión social, aquí estamos hablando realmente de echar una mano al que lo necesita. Y no hay mejor política social que la política de empleo. Por eso, a esas solicitudes se les va a acompañar de exigencias. Y las exigencias es, evidentemente, primero, comprobar que sus condiciones económicas, que su patrimonio permiten acogerse a la ley, a la renta, pero en segundo lugar, en paralelo, una vez que cumplan esos requisitos, tendrán que cumplir otros, que es cumplir un itinerario sociolaboral,
El que no esté en condiciones, por ejemplo, de incorporarse al mercado de trabajo, tendrá que hacer algún curso simplemente de capacitación, de empoderamiento o simplemente de destreza para incorporarse al mercado de trabajo. Pero lo que no podemos permitir es dar una ayuda que es de todos los riojanos a cambio de nada. No, hay que exigir un esfuerzo, porque esa es la mejor manera de ayudar a que esa persona se recupere de verdad. Yo creo que el trabajo, en cierto modo, el conseguir un empleo dignifica. Aquel que finalmente no pueda conseguir un empleo porque sus circunstancias se lo dificulten o se lo impiden, por supuesto que va a tener el respaldo del gobierno, que no es el respaldo del gobierno, que es el respaldo de toda la sociedad riojana. Las solicitudes se llevan o se canalizan a través de su consejería, entiendo. Sí, lo normal, el itinerario normal es o bien solicitarlo en cualquiera de los registros, el registro de la consejería puede ser uno, pero lo normal y lo más recomendable, ya que me hace esa pregunta, es pedir ayuda a las trabajadoras sociales. ¿Por qué? Porque las trabajadoras sociales al final son las personas, las profesionales y los profesionales que van a identificar si una persona tiene indicadores laborales en un primer momento o si una persona tiene que seguir un itinerario social de forma previa. De tal manera que el filtro inicial, pues digamos como los servicios sociales de base, como igual que tenemos unos servicios sanitarios magníficos basados en unos médicos de primaria, es lo mismo. Parangonando ese sistema, serían las y los trabajadores sociales las que en un primer momento tendrían que identificar si esa persona cumple, si esa persona y van a hacer un seguimiento también de las necesidades y de la evolución de esas personas. Digo que van a hacer un seguimiento porque evidentemente las circunstancias personales cambian. Si una persona, que también es una de las novedades de la ley, se incorpora al mercado de trabajo, evidentemente no va a tener ayuda o la ayuda disminuirá. La ley permite que se pueda compatibilizar parte de la ayuda con por ejemplo, una jornada laboral de media jornada, por poner un ejemplo. La ley expresamente lo contempla, o sea que la ley es una permanente ventana también al empleo. ¿Tienen alguna estimación del tiempo o el plazo desde que se presenta la solicitud hasta que pueda ser aprobada? Pues vamos a procurar, en algunos casos a lo mejor no se puede cumplir al milímetro, pero vamos a procurar que se cumplan las previsiones que manejamos en la ley, ¿no? Que son 2-3 meses desde que se fueron presentando. No es fácil que en esta primera fase de la implantación de la ley esos plazos se puedan cumplir automáticamente. Vamos a hacer todo lo posible, porque detrás de todo esto no solamente hay un reglamento, sino que también, como usted está apuntando, ¿no? Sino que también se necesita, por ejemplo, concluir una plataforma digital. Tenemos un sistema propio, que es el sistema Protecnia, pero como la ley es absolutamente nueva, hay que adaptarlo y hay que elaborar una herramienta informática a la medida de la ley. Pero también hemos tenido que incorporar más personas, más personal. En este sentido había una petición expresa del Parlamento para que ayude en los momentos iniciales de implantación de la ley. Pero el mensaje, nadie que cumpla los requisitos se va a quedar sin la ayuda. Nadie que cumpla los requisitos de la ley y del reglamento va a dejar de tener una resolución o una respuesta para ayudarle. Vamos a intentar que sea lo más ágil posible, pero sí que tenemos la tranquilidad de que las personas que hoy sabíamos que tenían esa necesidad, que eran los 1.500 usuarios, ya tienen ahora mismo la renta de ciudadanía. De lo que estamos hablando es de responder a las nuevas solicitudes. Esto es importante. 1.500 personas ya lo tienen y ya automáticamente tienen concedida la renta de ciudadanía. El asunto está en las nuevas solicitudes, que tienen que, evidentemente, verificarse, comprobarse con todo el rigor que unas ayudas de estas características requieren. Pues, Conrado Escobar, consejero de Políticas Sociales, gracias por haber estado esta noche en la tertulia. Muy bien.